Ok, espero que hayan recibido sus PERS, espero que les haya ido bien. Les recuerdo cómo habíamos conversado sobre cómo íbamos a evaluar esta PEP. Si es que les fue bien, recordemos que las ponderaciones, si mal no recuerdo, eran 30 por la PEP1, más 30 por los controles, más 0, más 5 por la asistencia, más 35 por la PEP2, o 30 por controles, 5 de asistencia, 65 la PEP2. Lo que sea más grande. Lo que sea más grande. En ese sentido, si les va mejor en la PEP2 que en la PEP1, se lleva a la PEP2 toda la ponderación de la PEP1. ¿Sí? Y eso recordando que los controles ya tienen una cláusula parecida, que nos llevamos los mejores 4 controles. Bien. Con todo esto, ya revisaron el capítulo, entonces la mayoría de ustedes están bien ubicados con lo que son las externalidades, pero quiero que lo revisemos en clases, por supuesto. Específicamente hoy día quiero que veamos en algún grado de detalle qué son los equilibrios, o sea, los impuestos pigouvianos y qué es el teorema de Coase. Esos dos herramientas en específico que nos pueden ayudar a enfrentarnos a los problemas de las externalidades. Ok, quiero que notemos que hemos visto, que hemos conversado de esto, nuestro modelo de intercambio más directo, más simple, donde tenemos nuestras dos personas que intercambian entre sí. En algún momento les agregué un par de hechos, un par de cosas interesantes que ocurren en este intercambio. Eh, Específicamente, en algún momento les mencioné que en el acto de intercambiar hay un intercambio también de información y que ese intercambio de información va por el hecho de hacer el intercambio. Por lo tanto, muchas veces no hay conocimiento de la calidad de un bien hasta que el intercambio se termine. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado de información imperfecta. Pero luego tenemos otro hecho que es el hecho de las externalidades. Tener un tercero que por el hecho de hacer el intercambio recibe algo relacionado. Ahí las externalidades van a ser el problema de que no siempre los intercambios son una interacción cerrada entre uno y uno. Y no siempre la producción va a ser completamente personal, va a ser completamente cerrada dentro de la empresa. En ese sentido vamos a tener varias situaciones en donde por así decirlo, los límites del intercambio y los límites de la producción se desdibujan. Ahí tenemos situaciones en donde, por ejemplo, alguien sale dañado por cierto intercambio. Entonces, recordemos que nuestro primer teorema del bienestar nos dice que un equilibrio competitivo es Pareto óptimo y por eso necesitamos todos los supuestos asociados en caso de que no se cumpla. Sin embargo, en estos modelos de equilibrio general se ha asumido que los mercados son completos, que existen tantos mercados como al menos un vector de precios nominales de equilibrio. Entonces lo que vamos a tener aquí va a ser el problema de que no solamente no son todos los mercados completos desde el punto de vista del riesgo, sino que esto podemos verlo como una introducción a las fallas de mercado.
A grandes rasgos, no todas las fallas de mercado nacen de problemas de poder de mercado, sino que podemos decir que eso es, a grandes rasgos, un tercio de estos fallos. Podríamos decir que las otras razones por las que los mercados pueden fallar son tanto las externalidades tendríamos las externalidades, como el primero en la lista, las veces en donde el mercado en realidad no está definiendo correctamente el intercambio. Y por lo tanto ahí tendríamos un fallo de mercado en cómo definimos el intercambio. Tenemos el problema de los bienes públicos. Que va a ser el problema que ocurre cuando los bienes no solamente no están bien definidos sus mercados, sino que no está bien definido el uso de un bien. Por lo tanto, al momento de preguntarse cómo vamos a usar este bien, se nos crea un problema de definición. Por ejemplo, una piscina pública a la que todos puedan entrar, pero hay un momento en donde hay tanta gente que nadie está disfrutándolo. Ahí tenemos un problema de bienes públicos. ¿Cuántas personas debiésemos permitir entrar a la piscina a pesar de que es público? ¿Cómo podemos controlar la cantidad de gente que puede entrar? Y si es que queremos pedir un precio, ¿a qué precio? Ahí entra toda un área legal que tiene que ver con cómo definimos los bienes. Hay bienes que son comunales, hay bienes que son club, bienes que cualquiera que esté inscrito en una lista puede ocupar, pero inscribirse en la lista es caro, por ejemplo. Y, por supuesto, el último, nuestro tercer tipo de fallo de mercado es el poder de mercado. Pero que recordemos que eso es organización industrial. Organización industrial como ramo es solamente hablar de formas en que las empresas y las personas aplican su poder de mercado. Ok. Con esto en mente, vamos a definir una externalidad. Como mencionamos en el libro, una externalidad es un efecto externo, positivo o negativo, que se impone a un tercero por una transacción. Este efecto a un tercero, como puede ser positivo o negativo, puede hacerle bien o puede hacerle mal. Un ejemplo, una persona compra un libro, ahora en su casa hay más libros, está probado científicamente que los niños que son criados en ambientes con mayor cantidad de libros en la casa, como indicador, bueno, esto sabemos que es una variable que nos permite ver otra variable entre medio, pero los niños que se crían en hogares con mayor cantidad de libros tienen menos problemas aprendiendo a leer. Entonces, un padre que compra un libro tiene una externalidad positiva en que ahora tal vez su hijo tenga menos problemas aprendiendo a leer porque tiene más libros cerca. Eso es una externalidad positiva. En general, el tercero que es afectado no es compensado si se le impone un costo o no paga si recibe un beneficio, porque nos lleva a la idea de que no existe un precio asociado a este efecto externo. No le están dando o sea, el niño que ahora tiene más libros alrededor suyo, no paga por tener más libros alrededor suyo a pesar de que le haga bien. Ahora hay que preguntarse, ¿el padre del niño que cuando compra el libro está pagando por la externalidad del niño? Tampoco. Solo está pagando el precio del libro. Eso nos lleva a definir que un mercado sobre
o subproducido, por así decirlo, que se produzca más o se produzca menos del bien respecto al óptimo social, tiene que ver con esas externalidades. Por ejemplo, decir, a los niños les hace bien tener libros a su alrededor. Por lo tanto, vamos a hacer un fondo de cultura nacional que promueva que más personas escriban libros, para que más personas tengan libros, para que más niños tengan libros cuando son pequeños. Y terminamos con que tenemos muchos más libros de los que los niños son en realidad capaces de leer en su tiempo escolar, por ejemplo. Por supuesto, también existen externalidades negativas. El caso famoso del humo de los cigarrillos con los fumadores, el ruido de la música de un vecino, la seguridad contratada por un vecindario. Tener que contratar seguridad porque crees que podría llegar a haber un efecto negativo, y este efecto negativo se traduce en mayores costos para la comunidad. Ahí estaríamos sobreproduciendo seguridad porque creemos que el efecto negativo de un evento afecta a todos los demás. En ese sentido, las externalidades provienen de la producción, o sea, algunas externalidades vienen de la producción, otras vienen de el intercambio. Externalidades del intercambio, externalidades de la producción como cosas separadas. Notemos también las situaciones de fábricas como quinteros y ventanas, la construcción de un camino por parte de una minera o la conectividad de un pueblo aledaño. O sea, si es que tenemos una minera en lo alto de Antofagasta, esta minera va a tener que necesitar caminos para conectarse y por lo tanto va a haber como una externalidad positiva, o sea, la gente a su alrededor, los pueblos cercanos a esta minera, van a ver que esta minera tiene que construir una carretera que lleva desde el campo, o sea, desde el mar hasta la mina, y por lo tanto, para la gente que vive cerca de la minera está teniendo externalidades positivas. Está causando que haya mayor conectividad y esa mayor conectividad es vista como algo positivo desde el punto de vista de la sociedad y ellos no tuvieron que pagarlo. Lo mismo aquí con el opuesto, que son casos como el de Quinteros, estas fábricas que purifican ciertos materiales, pero en el acto de purificar todo lo contaminante sale despedido al aire. Y entonces la gente que vive cerca de estas minas, o sea, que vive cerca de estas fábricas, recibe toda esta contaminación por el hecho de que la fábrica tenga que producir de esta manera. Entonces, pasa en la mayoría de situaciones que la fábrica va a tener un grado de externalidad. El problema es qué tan caro, qué tan molesto es esta externalidad y qué tan necesario sería cambiar algo para equilibrar. Las externalidades, como otros casos de fallo de mercado, establecen una condición necesaria para la intervención de un tercero, que es generalmente el Estado, a través del uso de la fuerza coerciva. El hecho de que, por ejemplo, hay una fábrica que esté contaminando alrededor, llama a pedir fuerza del Estado para solucionar este tipo de problemas. Ahora, hay que entender que muchas veces los problemas de mercado, lo hemos conversado en situaciones de economía política, como la economía política quiere maximizar la justicia, hay que entender que las fallas de mercado son situaciones que se sienten injustas. Y por lo tanto, el Estado tiene este incentivo desde la economía política a solucionar las fallas de mercados para dar justicia. Hay algo interesante que notar. Ha estado dando vueltas bastante el caso de el jefe ejecutivo de una empresa de salud en Estados Unidos que fue asesinado a plena luz del día entrando a una reunión de inversionistas. Algo que, una frase que ha estado dando vueltas alrededor de eso, desde analistas más radicales, es la idea de que estas situaciones de fuerza violenta unilateral
son lo que ocurre cuando no tenemos economía política. Cuando el Estado no toma la responsabilidad de maximizar la justicia dentro de la economía, de manera coerciva, como lo tiene que hacer las externalidades, como lo hace la regulación regularmente, la gente tiene que tomar la justicia por sus propias manos porque no hay justicia desde otra parte. En ese sentido, hay que ver el asesinato de una persona con dinero en la calle como un fallo desde parte del Estado. El Estado falló y por eso la gente hizo eso. La persona que lo hizo. Dígame. Ejemplo, algún comercio que esté, por ejemplo, cerca de alguna institución o de otro comercio que no tengan algún tipo de relación, pero que se potencien de igual manera. Por ejemplo, las flores fuera del cementerio, la gente que vende flores fuera del cementerio no están afiliados directamente, pero aún así, para nosotros los visitantes, nos da una facilidad de comprar para comprar a los marcos. ¿Se podría considerar? No sería óptimo llamarlo una externalidad a esa situación. Más que nada porque lo que tenemos en vez son dos industrias que están muy acopladas. En el sentido de que la gente que paga para mantener un cementerio, que son podemos decir en alguna medida, los consumidores del cementerio, también son la gente que quiere comprar flores para el cementerio. Ahí tenemos, más que de llamarlo una externalidad, podemos pensarlo como un acto de maximización de beneficios de parte de los vendedores de flores. Saben dónde está la demanda y por lo tanto van al lugar donde está la demanda para vender. Eso no es necesariamente una externalidad, no valdría mucho considerarlo, porque además tenemos ahí una situación en donde la gente, todos están comprando, vendiendo. Las externalidades tienen como una característica de que está mal definido el mercado. Entonces, por ejemplo, los mercados de bienes públicos, como carreteras, se vuelven difíciles de definir. Por lo tanto, cuando una empresa construye una carretera, es una externalidad positiva, porque ¿quién lo hubiese construido de otra manera? ¿Quién la va a cobrar? ¿Quién te cobra por ocupar esa carretera? En el caso de estos cementerios que tienen tiendas de flores afuera, sabemos exactamente quién compra y quién vende qué cosa en qué momento. Ahora, el hecho de que se potencien mutuamente, tenemos que entenderlo casi como un complemento. El complemento de mantener el cementerio y llevarle flores a la gente que está en el cementerio. Atrás, dígame. Así es. Una muy buena forma de definirle una externalidad es un efecto secundario. Un efecto que en vez de... Ok. Con este gráfico tenemos dos personas que intercambian. Podemos entender que como efecto secundario de ese intercambio hay un tercero que está recibiendo esto. Lo mismo con el caso de estas empresas que producen estas fábricas, están como efecto secundario contaminando el aire a su alrededor. En ese sentido, ese efecto secundario eh, es un fallo de mercado, porque normalmente la gente que recibe ese efecto secundario no tiene decisión al respecto. El- Tenemos, por ejemplo, fábricas de comida de cerdo. Tengo entendido que no me acuerdo exactamente cuál era el nombre del caso. Eh, Fábricas de comida de cerdo, crían cerdo, tienen que cuidar su alimentación, tienen que cuidar sus desechos, y por lo tanto, alrededor de esa fábrica queda lleno de desechos de cerdo que huelen muy mal, externalidad negativa. Efecto secundario de esta industria se vuelve esto. Es una falla de mercado porque es este efecto secundario. Dígame. En cierto sentido, sí. En el sentido de que puede distorsionar las provisiones. El ejemplo que les daba de los libros. Sabemos que los libros dan una externalidad positiva. Entonces uno podría intentar promover la mayor cantidad posible de libros. Y ahí igual se nos está descuadrando el equilibrio balraciano porque ahora puede que los libros que fueron financiados no sean
tan demandados, tenemos menos libros de los que, o sea, tenemos más libros de los que la gente necesita. En ese sentido, estas externalidades positivas, a pesar de que pueden ser fallos de mercado, también tienen el problema de que la gente intenta abusar las externalidades positivas. El, bueno, un club de golf, alguien que pasa fuera de un club de golf lo percibe como un parque. Entonces, ¿para qué voy a construir más parques si hay un club de golf? Desde el punto de vista de la demanda, estamos descuadrando se nos está descuadrando la oferta de la demanda por la externalidad positiva. ¿Cómo entendemos ese beneficio? Como otros fallos de mercados, necesitamos la intervención estatal para solucionar muchas veces las externalidades. No obstante, la mayoría de veces las fallas de mercado son una condición suficiente para la intervención del Estado porque nos requiere recursos para financiar la burocracia reguladora y además debe generar un resultado mejor que el mercado bajo competencia perfecta o bajo laissez-faire. Recordando laissez-faire, una forma francesa de decir dejar al mercado ser, dejarlo ser. Esto, por supuesto, fue planteado por Henry Sidgwick en sus Principios de la Economía Política 1887. Notemos que escribir un Principios de la Economía Política 17 años después que Walras escribe Principios de la Economía Teórica. Estoy notando que esto tiene muy poco contraste. ¿Esto puede ser mejor? Ahí. Ok, pensemos en el caso de una externalidad pequeña. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de esto. Supongamos dos personas, podríamos decir dos personas codependientes en cierta medida, en que la utilidad de la persona uno va a ser x11 por x12 más x21, mientras que la utilidad de 2 es x21 por x22. ¿Qué significa esta situación? Significa que tenemos dos personas en que una de ellas tiene una utilidad Cobb-Douglas estándar, tiene el bien 1 y el bien 2, que los valora de una proporción más o menos igual, pero la otra tiene una función de utilidad Cobb-Douglas y además gana bienestar porque la otra persona tenga del bien 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un caso de una persona que no es egoísta. Y como no es egoísta, tenemos una externalidad positiva del consumo. En el sentido de que si es que la persona 2 consume de este bien 1, la persona 1 está mejor por esta situación. Ahí, de nuevo, una externalidad positiva del consumo de 2 a la persona 1. Una situación que podría ser una madre y un hijo. La madre está feliz si es que su hijo come, aunque ella no coma. Esto es una externalidad positiva.
Claro, por este efecto suma de acá. Esta suma además notemos que significa que la persona 1 se beneficia del consumo de parte de la persona 2. En ese sentido es una externalidad. Ahora, la persona 1, entonces, es altruista, valora el bienestar de la otra persona. Mientras que la persona 2 es egoísta en el sentido definido por el Bialsurita. Y al ser egoísta, solamente se preocupa de su propio consumo. Pensemos que las dotaciones iniciales fuesen W de 1 igual 10,0 y W de 2 igual 0,10. Entonces, notemos que eso significa, desde un equilibrio valraciano, que x1 de 1 más x1 de 2 debe ser igual a 10. Entonces, al maximizar desde el punto de vista de cualquiera de los agentes, significa que x, este término de acá, el x1 del agente 2 es 10 menos x11. Entonces, al momento de plantear la función de utilidad del agente 1, estamos planteando que la utilidad de 1 es x11 por x2 del agente 1 más 10 menos x11. En ese sentido, miren que ahora la utilidad marginal que tiene el agente 1 de aumentar su consumo del bien 1 no es necesariamente positiva. De hecho, considerando que la dotación total del bien 2 es 10, al encontrar la utilidad marginal respecto al bien 1 de la persona 1, tenemos que esto es x12 más 10 menos 1. Y eso significa que existe una situación donde esto es 0. O sea, si es que la persona, esto no exactamente existe una situación donde esto es 0, pero existen situaciones donde esto va a... sí, ya sé. Ahí sí. Menos. Ahí está. Y eso significa que existe una situación donde la utilidad marginal de aumentar el bien 1 puede ser 0. Eso, además, notemos que nos lleva a que la relación marginal de sustitución para la persona 1 es este término de acá. La relación marginal de sustitución subjetiva significa que es x12 menos 1 sobre x11. Pero mientras tanto, para la persona 2, sería de la persona 1, la tasa marginal de sustitución subjetiva de la persona 2 es nada más y nada menos que x2 de 2 sobre x1 de 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que si es que queremos encontrar cuál es
el precio o cuáles serían las dotaciones que dejarían a las dos personas con igual de bien, en un equilibrio de intercambio, tendríamos que igualar sus TMS, igualar sus relaciones subjetivas. El problema entonces es que ahora x 2, 1 menos 1 sobre x 1, 1 tendría que ser igual a x 2, 2 sobre x 1, 2. Y ese menos 1 nos está haciendo un problema enorme. O sea, podríamos plantear esto de nuevo, notando que las dotaciones de la persona 2 tienen que estar dependiendo de las dotaciones totales. Podríamos escribir esto como que x 1, 2 menos 1 sobre x 1, 1 tiene que ser igual a 10 menos x 1, 2 sobre 10 menos x 1, 1. Si es que estamos ocupando las dotaciones totales, la restricción presupuestaria. Y eso nos lleva a que si es que todo está bien ordenado, x12 es igual a 9, no, es igual a 1 menos 9 décimos más 9 décimos de x11. O sea, la asignación Pareto eficiente sería esta recta que parte en el 1 y luego aumenta. Dígame. Cambiamos acá para que sea solamente en función de la gente 1. Y entonces esto es del individuo 1. Y esto es la tasa, o sea, esto sería la relación de bienes que preferiría la persona. Entonces, notemos acá, habíamos visto que la utilidad marginal de la persona iba a ser negativa si es que si la otra persona tenía menos de 1. Entonces, parte dándole un bien, una unidad del bien al otro. Ok, quiero que podamos saltarnos un poco de esto. Quiero que lo veamos después. Pero lo que quiero que notemos aquí es que este equilibrio en un... Ok, lo que quiero que entendamos acá es que este intercambio, esta situación con una externalidad, se va a traducir en que las personas van a intercambiar de una manera que de otra manera estaría fuera de la curva de contrato. Porque va a ser una situación que no les va a dar beneficio valrasiano a los dos, sino que van a preferir, por así decirlo, la persona 1 va a preferir, por así decirlo, sufrir un poco por la persona 2. Y eso nos lleva a una situación final que está fuera de la curva de contrato. La persona va a preferir no ser racional. Y como está fuera de la curva de contrato, se está rompiendo el primer teorema del bienestar. Porque ahora la persona no está decidiendo tomar una decisión Pareto óptima. Está aceptando recibir daño por la otra persona. En ese sentido, podemos también evaluarlo en el segundo teorema del bienestar. Pensar, ¿qué pasaría si es que a esta madre con su hijo tomásemos un poco del hijo, se lo diésemos a la madre y un poco de la madre se lo diésemos al hijo? A ver si es que quedan los dos mejor. Y lo que descubrimos es que al momento de hacer este intercambio, ninguno de los dos, o sea, mejor dicho, al hacer este intercambio y volver a ponerles dentro de la curva de contrato, la persona no, tampoco estaría maximizando su bienestar. Y esta diferencia nace del hecho de que tiene un grado de altruismo. O sea, lo que tenemos acá es que al hacer este cambio de dotaciones para obligarles a estar en la curva de contrato
teniendo una relación de precios, que sería la relación de precios que tiene acá, de 9 décimos, hacer esa redistribución no es lo que quieren los agentes. Y por lo tanto tenemos otra vez un problema de que no se está cumpliendo tampoco el segundo teorema del bienestar. O sea, con esas externalidades, no solamente la gente con libre competencia no está maximizando sus beneficios, sino que al hacer una redistribución prosocial, tampoco se están alcanzando los puntos de equilibrio que de otra manera el planeador central estaría apuntando a que se logren. Entonces, lo que vemos ahora, lo que vemos con esto, es que las externalidades, incluso las externalidades positivas, pueden romper un equilibrio valrasiano, haciendo que el intercambio no sea la forma óptima de ubicación de bienes, y también pueden romper el segundo teorema del bienestar, en el sentido de que las redistribuciones no están llegando a la gente como el Estado quiere que lleguen a ellos. Esto significa que las externalidades pueden romper todo el aparato de redistribución. Entonces, aquí un pequeño resumen de lo que veíamos en el libro. Una respuesta que se puede hacer para este tipo de problemas es lo que se llaman los impuestos piguvianos. Impuestos y subsidios piguvianos. Nombrados así por un economista de nombre Pigou. Hemos visto que la presencia de externalidades implica que el equilibrio competitivo deja de ser pareto eficiente. Sin embargo, en una economía de mercado es posible mejorar la eficiencia necesaria la presencia de una agencia regulatoria. O sea, teniendo una agencia regulatoria que es capaz de redistribuir, podemos aumentar la eficiencia incluso cuando hay externalidades, afectando así las decisiones de los agentes económicos. Es posible introducir impuestos y subsidios por unidad consumida que nos permitan internalizar los costos que resultan de la conducta de individuos cuando transan en situaciones, pues la transferencia de suma alzada no logra corregir el problema. Ok, aquí algo interesante, esto lo que vamos a hacer. Arthur Pigou, alumno de Alfred Marshall, compañero de Keynes, plantea este tipo de problemas en que lo que dice es que, especialmente en el contexto de externalidades, o en casos en que la productividad neta privada difiere de la social, cuando se asignan de manera marginal, requerimos subsidios o impuestos unitarios, que serían impuestos por unidad consumida. Lo que plantea él es que eh, hasta ese momento, esto debe ser 1920 para que sea amigo de Marshall y de Keynes, eh, transforma el problema de las externalidades. Antes de Pigou, nadie había planteado de manera exhaustiva que eran todas las externalidades como un solo sistema. Habían habido situaciones de externalidades, específicamente se sabía desde la revolución industrial el efecto del smog en la población. La gente que vivía en la ciudad cuando fue la revolución industrial se enfermaba más y se daba consejo médico, váyase de la ciudad al campo, y efectivamente había gente que tenía casi que cáncer de pulmón, se iba de la ciudad industrializada, se iba al campo y podía volver a respirar. Se sabía que existía esta externalidad, pero no se tenía una teoría integrada de todas las externalidades dentro de un solo sistema. Pigou plantea esto y además la política correctiva de estos impuestos y subsidios que pueden disminuir el impacto. Y dígame, No considero la ¿cómo? al impuesto a la
El impuesto a la vecindad tiene que ver con esto, claro. Eh, Aunque también tiene que ver con digámoslo, por ejemplo, ponerle un castigo monetario a la benzina con plomo. Eso tiene más que ver con eso. Claro. Ahí, bueno, aquí un concepto importante es el concepto de internalizar una externalidad. ¿Qué va a significar internalizar una externalidad? Va a ser, vemos acá que como efecto secundario del intercambio, tenemos que la tercera persona está recibiendo un impacto negativo o positivo. Este impacto positivo o negativo que recibe este tercero no es porque decida hacerlo, y lo está recibiendo, por así decirlo, contra su voluntad. Entonces, lo que hacemos para solucionar este problema se llama internalizar, que es tomar este efecto secundario que estaba sufriendo el tercero y ponerlo en orden desde el punto de vista del intercambio económico. Y sería, por ejemplo, si es que la persona está recibiendo un impacto positivo, que pague de vuelta por ese impacto positivo. Si es que está recibiendo un impacto negativo, que le paguen por ese impacto negativo. Ahí tenemos el caso bueno, tenemos el caso bien clásico de esta empresa de cerdos que tiene esta fábrica que huele mal. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden reconocer el hecho de que están ensuciando alrededor, que están haciendo daño alrededor por hacer esto, y interiorizar eso. Y decir, nuestra función de beneficios como empresa está recibiendo un impacto negativo por hacer esta externalidad. Por lo tanto, deberíamos gastar para solucionarla. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que la empresa de cerdos tome la responsabilidad explícita con los vecinos de limpiar. Así es. Eso significaría asumir el costo social de la externalidad y entonces lo que hace es interiorizar la externalidad. Toma este efecto que ha afectado a un tercero y dice, yo soy responsable de este efecto, por lo tanto, también debo pagar para minorarlo. Dígame atrás. Podríamos considerarlo de esa manera. Sabemos que los cigarros tienen un impacto negativo en la sociedad. Sabemos que ese impacto negativo tiene que ver con la decisión de consumo. Por lo tanto, una forma en que la ley chilena ha enfrentado este problema ha sido el obligarles a hacer pública la información de que esto va a tener una externalidad. Y esa manera de hacer pública la información es que cada paquete diga, te voy a hacer mal. En ese sentido, bueno, la otra manera en que esta externalidad ha sido tratada es a través de impuestos al cigarrillo. Eh, Entendemos desde el punto de vista de la recaudación que ponerle recaudación a bienes inelásticos tiende a recaudar más. Bienes inelásticos como las drogas. La gente que es adicta está dispuesta a pagar más y no cambiar su consumo sin importar cuánto cambie el precio. Entonces, lo que puede hacer el Estado es, por un lado, enfrentar la externalidad obligando a hacer pública la externalidad, obligando a hacer público el hecho de que este producto hace daño, y por otro lado, enfrenta la externalidad aumentando el precio. Y en ese sentido, si es que una empresa se negase a pagar esta externalidad, está en ese negarse, está reconociendo que no puede pagar el costo social de su externalidad. Al decir, no puedo vender al precio al que el Estado me pide que venda con impuestos, por ejemplo. Entonces, lo que plantea Pigou con sus impuestos pigovianos
considerando que él viene de una posición histórica del socialismo fabiano, un socialismo inglés. Lo que va a plantear es que van a plantear impuestos que quieren desalentar a los consumidores que quieren generar las externalidades negativas, a reducir el consumo y los subsidios, a promover el consumo de algo con externalidades positivas. Entonces, el ejemplo que les daba de los libros, desde el punto de vista del Estado, hay una externalidad positiva muy clara de que la gente lea más. Por lo tanto, el Estado subsidia los libros. ¿Para qué? Para que esta externalidad positiva se haga aparente y efectivamente se haga real. Lo mismo, bueno, el caso de los cigarrillos, en efecto es un impuesto pigoviano. Le ponemos un impuesto a un bien que tiene una externalidad negativa para desincentivar su consumo. Esta es una forma de tratar con los externalidades que internaliza el costo de las externalidades, pero no lo niega. O sea, no vuelve cero su consumo. No lo prohíbe, no lo, eh, no lo promueve hasta el infinito tampoco. Teniendo la idea anterior en mente, una política posgoviana en el ejemplo que teníamos antes de una persona que tiene una externalidad desde la otra persona. Notábamos que la persona 2 causa una externalidad positiva en la persona 1. Le hace bienestar a la persona 1 que le vaya bien a la persona 2. Entonces, cuando la persona 2 tomaba su decisión bajo competencia perfecta, esta última no considera los efectos externos del consumo en el otro individuo, por lo que el bien debe ser subsidiado. Esto es, vamos a promover, si es que tenemos una madre y un hijo, que la madre está dispuesta a no comer porque el hijo coma, tiene una externalidad positiva de que el hijo consuma para que la madre decida no consumir por él. Entonces, como tenemos una externalidad positiva al bienestar del niño, nos convendría hacer un impuesto pigoviano, darle un subsidio a este bien para que así los dos tengan mayor bienestar. Esto es, vamos a plantear entonces la restricción presupuestaria que vendría asociada, pero vamos a hacerlo después del break. El- Perdimos harto tiempo con la repartición de pruebas. Entonces vamos a volver, yo creo que 5:10 para tener el tiempo necesario. Pues tiene eh, Les voy a enviar la pauta que me envió Sara. igual entiendo que sea un tema de la discusión, pero igual lo comenté con el tema de la Wilson para mujeres. En el caso en el caso de Chile, en el caso del IVA específicamente, lo que tiene ahí